muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos a todos desde esta, su nueva cuenta, Sociedad Andante, donde queremos hablar sobre la economía de las ideas, pero principalmente queremos establecer una comunicación con todos ustedes que son profesionales del sector cultural y que de repente necesitamos como ayuda en ciertos temas para comprenderlos mejor y para saber a qué personas recurrir específicamente cuando tenemos como alguna duda y todo esto. Entonces, les quiero dar la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos. Esta es nuestra primera actividad aquí en Instagram Live. Entonces, estamos doblemente emocionados de tenerlos aquí y el día de hoy vamos a platicar con el abogado Juan Pablo Rojas, que se ha dedicado en los últimos años a estudiar cuestiones que tienen que ver con la propiedad intelectual. Entonces básicamente vamos a platicar de temas que tienen que ver qué es la propiedad intelectual, por qué es importante que sepamos como creadores para qué nos sirve la propiedad intelectual, hacia dónde van las nuevas leyes de la propiedad intelectual, y también esto es para que les dé así como una pequeña prueba de lo que va a ser nuestro primer curso, que es justamente con el abogado Juan Pablo Rojas. Entonces, le damos más cordial bienvenida al abogado y ya saben, cualquier duda, pregunta, sugerencia, están abiertos los canales para que nos puedan escribir y nos puedan hacer llegar a sus comentarios y sus preguntas. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, les decimos, y esperamos a que se acabe de conectar. Ya saben cómo es esto. Seguimos esperando. Ahí estás. A ver, déjenme, me acomodo un poquito y listo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo, por platicar el día de hoy con nosotros acerca de este tema que consideramos que es como tan importante para el sector cultural, que tiene que ver con la propiedad intelectual. Entonces, yo creo que la primera pregunta sería justamente qué entendemos por propiedad intelectual y cómo se maneja esto dentro de las leyes. Ok, bueno, pues propiedad intelectual te lo podría describir como todas las creaciones de la mente que crean, ahora sí que valga la redundancia la palabra, o que son generadas por todos los creadores o autores de obras, todo esto pues, con la idea que pensaron y que materializaron, y que ya plasman de una forma ya material o que se pueda percibir. Esto sería propiedad intelectual. Todos tus activos derivados no de tus ideas, sino de plasmar o de fijar ya tus ideas, materializar tus ideas. Yo lo diría así, que esto sería la propiedad intelectual. O sea, toda la propiedad o todo el acervo derivado de productos intelectuales que con tu mente ya los pensaste, los desarrollaste y los materializaste. Entonces, por ejemplo, ¿Mm? ¿propiedad intelectual podría ser un libro? Así es, efectivamente, un libro contiene propiedad intelectual, que en sí todo el libro como obra es propiedad intelectual, sería una obra literaria, y el nombre del libro o el título del libro, para decirlo de forma correcta, se podría también registrar como una marca. Ok, ¿y cuál sería como la diferencia más básica entre lo que entendemos como propiedad intelectual y las cuestiones de derechos de autor? Bueno, aquí entraría la propiedad intelectual, se divide en dos campos, que sería propiedad industrial, que tiene que ver todo lo relacionado con signos distintivos, invenciones y denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Entra otra rama que es variedades vegetales, que se aplica en otros campos, y lo que es derechos de autor tiene que ver con toda la actividad de creación de obras artísticas, como libros, pinturas, escultura, todo este tipo de obra que proviene más de una actividad artística. Uh-huh. Y la industrial sería ya cuestiones que se van a utilizar más en una cuestión comercial. Un ejemplo en propiedad industrial pues, sería ahorita con el COVID, pues se ha detonado una gran cantidad de invenciones que derivan en un tipo de mascarillas o caretas o máscaras protectoras o trajes protectores. Eso entraría por el lado de propiedad industrial.
Y pues por el lado para decir un ejemplo de derechos de autor, pues un pintor que va haciendo diferentes obras de pintura, a lo mejor ahorita basado en la pandemia, o a lo mejor la escultura del caballito de Sebastián, eso es un activo de propiedad intelectual que, que está enfocado al lado del derecho de autor. Oye, y por ejemplo, en este sentido, una patente de una farmacia, ¿eso sería de propiedad industrial o Así eso es. ya caería en otro lugar? Sí, las patentes de medicamentos es propiedad industrial, o sea, son patentes de un nuevo medicamento que es una invención que viene desarrollado de muchos años de investigación y desarrollo, y eso sería, sí, bueno, efectivamente sería una patente farmacéutica y entraría del lado de la propiedad industrial. ¿Y a partir de qué momento en el derecho se dieron cuenta de que era necesario que existiera la propiedad intelectual y que empezaran a existir las cuestiones de derechos de autor y propiedad industrial? Muy buena pregunta. Mira, ahí en estas cuestiones, la realidad es que pues, desde que el hombre tiene conciencia, pues la realidad es que siempre ha sido creador de diferentes objetos, cosas o, por así decirlo, obras. Tanto de la antigüedad, todas las pinturas rupestres en las cuevas que hay de elefantes o toda esta relato de cuando cazaban mamuts o diferentes historias y cómo ha ido cambiando con los años todo este tipo de relatos que también las técnicas de contarlos en cuestión artística se han perfeccionado, que pasó a lo mejor de ser un garabato en una cueva a ser ya algo labrado con un cincel y un martillo, diferentes cuestiones. Esto desde la cuestión artística y literaria. Igual también toda la creación de libros y todo. Y pues a su vez también se han creado muchas invenciones que han mejorado la vida de las personas. Un ejemplo, pues la creación de la rueda, que la rueda a partir de que se descubrió, pues les llegó a servir para molinos, para hacer vehículos donde transportar cosas muy pesadas. El descubrimiento del fuego también vino a desarrollar muchas más cosas, técnicas de cocina y diferentes cosas. Y la realidad, pues siempre ha estado ahí la propiedad industrial tanto en los derechos de autor. Y yo creo que pues, con el paso del tiempo fue que el hombre fue teniendo más conciencia, fue haciendo la división. Lo que vino a ser un parteaguas en esta materia fue el descubrimiento de la imprenta de los tipos móviles de Gutenberg. Pues, ¿qué vino a hacer? Pues, la realidad es que un libro de pasar años en poder sacar una edición o una copia de un libro para reproducirla, como se hacía antes, que pues, prácticamente tenía que ser a mano, pues la realidad es que ahora pues, con los tipos móviles ya se pudo hacer por medio de una imprenta, que ahí entra una creación novedosa que se protege con propiedad industrial, por así decirlo, que era la imprenta, una máquina que vino ahora sí que a resolver el problema de cómo replicabas los libros a una escala industrial. Y ahí vino el tema de que con la réplica de los libros a escala industrial, pues habría que también proteger estas obras. O sea, desde siempre hubo, digo, el primer antecedente de legal en cuestión de protección fue el Estatuto de la Reina Ana, que otorgaba privilegios a los editores, a los no editores, sino a los creadores de libros. Y de ahí, pues, hasta llegar hoy en día, que ya hay un sistema de propiedad intelectual pues que cada día se perfecciona más y cada país ya tiene su debida dependencia que lo administra y da seguimiento tanto para trámites como procedimientos contenciosos en la materia. En este sentido, ¿cuál crees que sería como la legislación que más nos gustaría como llegar a tener en términos de propiedad intelectual con todas las cuestiones que estamos viviendo actualmente de las cuestiones digitales y lo que está sucediendo? Por ejemplo, si la imprenta fue un gran acontecimiento, supongo que la impresora 3D también ha de ser como un poco igual, ¿no?
Así es. Pues mira, ahorita con el entorno digital en el que ya vivimos actualmente, pues la realidad es que sí hay una necesidad y se ha buscado realmente ir innovando y actualizando en legislación para poder proteger toda la propiedad intelectual en el ámbito digital, porque no es lo mismo a lo mejor las copias físicas de un libro, que en algunas ocasiones pueden ser este, pues muy fáciles de detectar o poder lograr evitar esta piratería de libros, que la cuestión que entra con lo digital, que a lo mejor se escanea un libro en formato PDF y se comparte, por así decirlo, por WhatsApp, en un grupo de WhatsApp, y se está pasando ese libro atentando contra los derechos de autor de tanto del editor del libro como de quien lo escribió. O sea, realmente ahorita con unas reformas que se acaban de dar a la ley federal de derecho de autor, que ha habido mucha información al respecto de que si censura o no censura, realmente sí vino a robustecer el tema de la protección en el ámbito digital. Entonces, esta reforma, pues, como yo la veo, sí va a favorecer mucho a los autores de obras tanto artísticas como literarias, así como los titulares de derechos conexos, que son los editores de libros, las disqueras, también va a favorecer a las sociedades, a todos los gremios de artistas. O sea, va a ser más fácil que puedan ellos exigir sus derechos y también exigir que se retire contenido que se ha puesto a disposición sin autorización en plataformas de internet. O sea, realmente va a ser son unas reformas que realmente van a beneficiar a todos pues a todos los autores y a todos los que creamos algún activo de propiedad intelectual. ¿Por qué crees que hay como tanto temor a hablar como de derechos de autor y de propiedad intelectual dentro de las cuestiones creativas? Pues hay mucha desinformación o llega a ser algo enredoso. Si alguien no conoce la materia o, o el tema de, ay, es que también ahorita lo del tema del ámbito digital, de, ay, cómo voy a hacer exigir, o sea, o el tabú de que pues, es caro o no es caro. Son todo este tipo de cuestiones que luego se llegan a ver que, ay, es que me cuesta mucho a lo mejor registrar mi obra, pero y no la tengo protegida. Ahí entra un error, porque realmente lo que es en tema de derechos de autor, todas las obras al momento que su creador las fija en un soporte material, estas ya cuentan con protección en materia de derechos de autor. Esto conforme lo estipulado al convenio de Berna, que viene a ser como el convenio que es la base de todo el sistema de protección al derecho de autor. En este caso, pues tú ya tienes tu obra protegida al momento que la plasmas, y únicamente para complementar, yo así lo digo yo, pues es solicitar tu certificado de registro ante la autoridad, que en este caso sería Indautor, para contar con un documento donde se establezca y se mencione pues, quién es el autor y quién es el titular de los derechos patrimoniales, porque ahí también eso puede variar. A lo mejor yo soy autor de una pintura, pero esa pintura me la mandaron a hacer a mí por encargo. Entonces ahí es una obra por encargo y al autor obviamente siempre se le va a reconocer la autoría sobre esa obra, por así decirlo, su derecho de paternidad de la obra, y entre otros derechos morales que tienen que ver que la obra no se va a modificar o transformar en demérito de lo que el autor plasmó ahí, y quien tendrá los derechos patrimoniales para explotar la obra, pues sería quien pagó por ella. Ejemplo, no sé, tú pagas a lo mejor por una pintura y te gustó mucho y dices, ay, mira, ya pagué por esta obra, la voy a replicar y a vender en postales o en playeras o a lo mejor en alguna gorra. O sea, sí, ahí es como que conocer más o menos, de cierta forma, cómo se divide los derechos de autor, esto en el tema de derechos de autor, cómo se dividen, para conocer qué derechos tienes, cómo te van a servir,
cómo los puedes explotar. Y igual forma el tener la diferencia entre lo que es el derecho de autor y la propiedad industrial. Esto porque para también tú saber de qué forma de proteger estos activos que generas, pues cuál va a ser la vía adecuada, si la propiedad industrial o el derecho de autor. Luego suena muy repetitivo, pero no hay como muchos conceptos donde cambiarlos para explicarlo, para tratar de ser lo más concreto posible. Pero sí, o sea, aquí la realidad, el que se conozca qué derechos tienes, cómo los ejerces, para qué me sirven, la realidad es que es muy bueno para todos los autores y todas las personas que también quisieran adquirir una obra o, ¿sabes qué? Acabo de escribir un libro hice mi tesis de universidad y la verdad fue un súper tema y la quiero desarrollar un poco más y lanzarla como libro, entonces te sirve conocer todo esto. ¿Por qué? Porque te va a dar las herramientas para saber cómo lo proteges, que sería como el primer paso. El segundo, pues cómo lo exploto, qué puedo hacer con esta obra, cómo genero dinero con ella, cómo va a servir el tener un portafolio de derechos de propiedad intelectual para con esto pues ya tengo todo protegido, entonces ya puedo yo licenciar a alguien, si quiero cederlo, sí, tú con eso ya podrás ver la mejor manera de explotarlo para que te genere dinero. Y en el caso que detectes que alguien está haciendo uso indebido o sin autorización, pues ya ver las medidas legales para ir o atentar contra esa persona, en dado caso ya por los medios legales correspondientes. Bueno, ya nos están empezando a escribir preguntas y PPQ nos pregunta, ¿por qué debemos acrecentar la cultura de proteger los derechos de autor de las creaciones y cómo nos protege para generar potenciales ingresos, que es esto que nos estabas comentando? Ok, pues la realidad es que entre más se protejan los derechos de autor y entre más hay una cultura de su respeto, pues va a haber menos violaciones y va a haber ahora sí que esa sensibilidad de que, ay, mira, pues esto no es mío, tengo que pagar por él. O sea, esta música, ay, mira, me gustó esta música, la quiero usar pensando en un comercial. Ah, pues hay que pagar por esa música. O la cuestión más sencilla, tengo un restaurante. Ay, pues, ¿cómo lo hago más ameno y que vaya la gente y todo? Ah, pues poniendo música o poniendo videos. Ah, ok. Como vas a tener un lucro indirecto, aunque no sea tu giro principal, pues tienes que pagar por esos derechos de autor. Eso, ya en el caso de la música en restaurantes o videos, pues ya sería acercarse con la sociedad de gestión colectiva correspondiente y ya platicar y todo y ver el pago de la tarifa que por lo general llegan a ser anuales o en algunos casos mensuales y tú ya llegar a un acuerdo para que ya puedas ahora sí que poner esta música, estos videos en tu local y de forma legal y tener todos los beneficios que eso conlleva, porque si hacemos las cosas de forma legal evitas muchos problemas legales que a la larga son más costosos. Entonces, sí es muy importante ese tema de tener el respeto hacia los derechos intelectuales de los demás, el saber que son de alguien que no es algo que puedas usar libremente y que en algunos casos se tiene que pagar, porque también hay algunos casos donde sí, los autores dan autorización o permiten su uso, pero que permitan su uso no quiere decir que puedas hacer todo lo que tú quieras con ellos. A lo mejor tienen cierto tipo de autorización o licencia. Entonces sí es lo importante de conocer esto para cuidar y también como autor, el saber que tienes estos derechos, saber que los tienes que proteger, cómo protegerlos y cómo hacerlos valer. O sea, sí, por eso es lo importante de conocer y que se dé esta cultura del respeto a la propiedad intelectual. En este sentido, me voy a saltar una pregunta que ahorita te hago, que la pregunta de Luis Royce, que es, ¿qué ganamos protegiendo los derechos de autor? Y es justamente lo que nos estás mencionando, que la sociedad sea más consciente y seamos más partícipes de que se respeten y de que paguemos lo que cada quien está realizando.
Ujú, efectivamente, y la realidad, la ganancia de proteger y tener un portafolio de derechos de autor o derechos de propiedad industrial que realmente tengas cuentes con los registros, lo tengas muy bien elaborado y que se proteja, pues uno como autor o creador de estas obras, pues la realidad es que tú los vas a poder explotar, los vas a poder licenciar y como digo, o sea, los vas a poder proteger contra usos indebidos. O sea, el tener tus registros y conocer cómo se manejan, pues te da herramientas para, como ya lo he dicho, protegerlos, explotarlos y defenderlos. Es como de esos beneficios, además de el contar con autorizaciones y todo te permite también los esquemas de licenciamiento que pueden llegar a generarte pues, beneficios económicos al saber cómo licenciarlos para aplicarlos a ciertos productos. Lo hemos visto en algunos casos, que a lo mejor hay autores que tenían una ilustración y de repente, ay, mira, estaba en tal exposición y me encontré en una taza tu dibujo, qué buena onda que les diste autorización. Oye, no, pues yo nunca les di autorización. Y entonces también a la hora de revisar y de ver qué pasó ahí, algunas veces a lo mejor ni siquiera tiene quien no tomó esa ilustración fue quien fue que trajo este evento, Ujú. sino que los encargados del merchandising, a lo mejor ellos a la agencia de publicidad se les hizo fácil, ah, mira, pues encontramos esta ilustración y como estaba en internet, pues es de todo lo que hay en internet, que es uno de los grandes mitos, y se les hizo muy fácil. Ahí yo creo que a este ilustrador creo que llegó un arreglo y yo creo que ya habrán pactado un pago por el uso de su ilustración y supongo que y a lo mejor también un pago de regalías por unidad vendida, ¿no? Ya ahí pues no sabremos a ciencia cierta qué fue lo que pudieron haber negociado, pero es parte de, o sea, de conocer estos derechos, que tú los puedas, pues, ahora sí que defenderlos, el proteger, perdón. No, porque justamente creo que también otra de las preguntas que nos están haciendo, que es muy polémica y que últimamente hemos visto como mucha actividad en torno a eso, es esta Liz Álvarez, que nos dice, ¿cómo entra en este tema el mundo del arte popular y los derechos de los artesanos en México? Que creo que esa es como de las preguntas más Es de esos complicadas. temas, sí, es de esos temas complicados y yo me iría por dos vertientes. Uno sería lo que es las expresiones culturales populares y el arte popular, pero realizado en comunidad, perteneciente a toda la comunidad. Entonces, este tipo de expresiones comunales, yo siempre he considerado que deben de tener una legislación especial. ¿Por qué? Porque lo comunal, en mi opinión, es difícil meterlo al costal de derechos de autor. ¿Por qué? Porque si el derecho de autor va ligado a creaciones de la mente humana, que ya sea de un individuo o en coautoría, pues la realidad es que una comunidad meter la coautoría y más cuando entran también conocimientos y expresiones tradicionales de muchos años, pues ahí también está complejo porque también es ver pues, de quién, o sea, quién es titular de estas expresiones, este, a quién le pido la autorización si no es una comunidad, sino que son 3 o 5 comunidades que tienen la misma expresión. O sea, en ese caso es complejo, en el caso de lo que es en comunidad, o sea, creo que ahí es muy complejo. Y me iría por la otra vertiente que sería el artesano en lo individual, que si bien el artesano pertenece a una comunidad, pues también puede crear obras originales de él, que obviamente van a tener parte de estas expresiones, salirse parte de la comunidad y ser algo con lo que ha crecido. Entonces, de alguna manera lo va a plasmar en su obra, en su artesanía. Entonces, ahí también entra, es el tema, o sea, de luego las reformas que se hacen queriendo proteger, que la realidad, en vez de ayudar a proteger, pues, terminan convirtiéndose en una traba más. La realidad ahorita, la última reforma de la ley de derecho de autor que se hizo a principios de este año, pues la realidad es que
complica más el panorama, porque ahí te dice que si tú quieres usar o explotar este tipo de expresiones, pues necesitas autorización de quien sea el titular de los derechos. Y aquí me pregunto, pues, ¿quién es el titular? Y en el caso de que no se sepa qué comunidad es, pues se tendrá que hacer una encuesta y quién será el órgano, y esto pues, lo hará la Secretaría de Cultura con órgano técnico, con apoyo técnico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Entonces ahí entra también un tema de pues, con qué presupuesto se van a hacer estas consultas. Y también entra otro tema, que también cualquier controversia que se derive ahí, pues la Secretaría será quien resuelva. Entonces ahí también entra el tema de que se vuelve juez y parte, porque a lo mejor ahí, ay, mira, pues no encontramos a la comunidad, te damos la autorización y de repente, después, tiempo después, sale otra comunidad que diga, oye, esas expresiones son mías y a mí nunca me consultaron, ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces, es un tema complejo también el quererlo burocratizar de esa manera, de pensar de, ay, es porque realmente las expresiones culturales, pues vienen de siglos, de mucho tiempo atrás, y también tienen que ver con el paso geográfico de estas comunidades por muchos lugares. Entonces, ¿cómo determinas, ay, a qué comunidad pertenecen? Porque a lo mejor aquí, un ejemplo, las muñecas estas de Amialco, que pues sí, en Querétaro las tienen, pero hay también un amigo que conocimos en Zacatecas, en unos cursos que tomamos, nos comentaba que esta misma muñeca se tiene también en unas comunidades de Monterrey y de nombre Las Leles. Entonces dices, pues en sí la expresión de la muñeca es la misma, cambia el nombre. Entonces, pues a quién le voy a pedir autorización, porque, ok, se las pido a los de Amialco, pero si el otro me dice, no, son mías, me las tienes que pedir a mí, pues es algo complejísimo el poder encontrar quién es el titular de derechos, además de que este tipo de reformas, pues, la verdad, atan de manos al artesano para que lo individual pueda ahora sí que crear obra propia, que la pueda explotar, que la pueda vender, que la pueda usar o colaborar con quien él quiera. O sea, la realidad es que yo considero que en el tema de expresiones de folclore, populares y de arte, se debería de buscar una sinergia entre los artesanos y quien tenga estos conocimientos con la persona que quiere emprender con ellos y que sumen, no que sea algo, ay, pues está prohibido, no lo puedes usar, necesitas autorización. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, entre mejor se den estas colaboraciones, se perfeccionen y se den más colaboraciones de este tipo, les va a detonar económicamente a los artesanos y va a mejorar su calidad de vida. Porque en este sentido también tenemos el problema de que ya muchas artesanías que creemos que se están vendiendo en las calles y que son como súper normales, resulta que ya traen el Made in China, Made in Taiwan, Made in France, y que nos quedamos con cara de, ¿qué onda? Si se supone que son de acá. Sí, ese es otro problema. Todos los productos que se hacen en otro país, que los venden a cantidades que dices nada que ver, o sea, nada que ver con lo que costaría una artesanía original. Y el problema es que también muchas grandes empresas pues promueven esto al comprarlo ahí, en vez de también buscar un esquema de pues, cómo trabajo con los artesanos, cómo veo que sea un producto de calidad, que tengan acceso a insumos de calidad que mejoren su artesanía. O sea, en vez de buscar eso, se van también por el lado de, ah, mira, acá ellos y nos va a costar muy barato y lo vamos a... O sea, también, y también la cultura en la gente de que no va a valorar lo que cuesta la artesanía y no, ay, es lo menos que pues, para mí es una falta de respeto total para cualquier profesional de cualquier área, seas artesano, seas un pintor, seas un escultor, o sea, el que alguien te regatee y decir, oye, no, o sea, eso hay que darle el valor que debe de tener
cada obra y cada arte, y la artesanía sigue siendo, para mí sigue siendo una obra de arte, que mucha gente pues dice que no tienen que ver, pero yo creo que al ser una creación de la mente, sí, es totalmente una obra artística, de díganle artesanía o díganle otra cuestión. De hecho, Reprocultura nos menciona, es necesario impulsar el emprendurismo artesanal responsable, impedirles por ley, impedirles por la ley que salgan adelante. Y es justamente lo que nos estabas mencionando, de las complicaciones que hay. Y por eso es como tan importante entender cómo funcionan los derechos de autor, cómo funciona la propiedad intelectual, cómo funciona la propiedad industrial, y que esto no nada más es como para personas que de repente pensamos que son como los músicos que ganan un dineral, sino para cualquier tipo de mortal que se dedica a la industria creativa. De hecho, Banalidades nos menciona, debemos considerar el registro de nuestras creaciones como parte de nuestra tarea como creadores. No debemos limitarnos a producir las creaciones, son nuestra mercancía para generar ingresos. Entonces, en este punto es, ¿en qué momento crees o cómo crees que debería de haber una educación de la propiedad intelectual? ¿En dónde es donde la deberíamos de aprender? Uy, buena pregunta. Yo creo que este tipo de educación debería de venir tanto de nuestras casas, ahora sí me acuerdo mucho yo tengo un papá pirata, de que desde nuestra casa educar, y que si quieres ver una película, perfecto, pues pago mi servicio de streaming mes con mes, o si es de renta, mira, pues entro a la plataforma de cine y rento la película de forma digital, ahorita que no podemos ir al cine, o que si pues quiero ir al cine, pero es que son muchos en mi casa, es muy caro. Yo creo que siempre va a haber opciones, o sea, siempre debe de haber un respeto que debe de darse desde la casa, desde la escuela, y también en las universidades. Yo creo que es importantísimo alguna clase o algún curso, un taller sobre propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque en cualquier actividad que se desempeñe uno, vas a generar propiedad intelectual. Ya sea que seas escritor, o sea que a lo mejor te dediques a desarrollar software, que crees un cohete para irte a la luna. La realidad es que en todo se está generando, entonces es importante conocer, saber cómo protegerlos, saber cómo explotarlos, y creo que es muy importante. Yo lo digo, si en la universidad luego decían derecho, ¿por qué no hay una clase específica de esto, y no en un semestre, en varios, por lo importante que llega a ser esta materia? O sea, yo creo que sí es algo que debería de aprenderse desde pequeños, y también, o sea, yo creo que debe ser en diferentes áreas, en diferentes lugares, desde nuestras casas, pues un respeto de que pues hay que optar por lo original, desde las escuelas. Uh-huh. Oye, pero por ejemplo, porque esto me ha pasado. Tengo en Twitter a varios amigos que se dedican a cine y les encanta ver el cine. Y de repente ponen películas que es así como de, pero esa no está en ningún servicio de streaming, o sea, de los que estamos acostumbrados. Uh-huh. Y luego son los primeros que saltan cuando quieren haber reformas o cuando no se protege su obra. Entonces, es también lo que tú mencionas, es una cuestión de tener o sea, de ser congruente con lo que uno está diciendo. Y pareciera que en el sector creativo tuviéramos como licencias, porque, es que necesitamos saber qué es lo que está pasando en otra parte. Es que ese programa es muy caro y no lo puedo pagar, y entonces están atentando contra mi libertad de creación. Es que es un libro y me sirve a mí para darle el ejemplo a mis alumnos. En este sentido, nosotros como creadores, ¿qué es lo que sí tendríamos que hacer? ¿No ocuparlo o
Mm, o qué hacemos? bueno, ahí también muy buena pregunta. Para esto, bueno, la Ley Federal de Derecho de Autor te da ciertas limitaciones y excepciones en cómo puedes llegar a usar contenidos protegidos por la ley. Este, Digo, ahorita explicarlo está medio complicado porque sí son muchos, pero para efectos, cuando hay algún uso permitido, a lo mejor para utilizar una película, en el caso de que se vaya a transmitir a personas con discapacidad. O sea, digo, es complicado explicártelos ahorita porque sí son varias y sí necesito como poner el ejemplo concreto y con ley en mano, que luego se vuelve un poquito tedioso, pero sí es importante de esa forma conocer las excepciones y limitaciones. ¿Por qué? Porque luego me ha topado con gente es que la estoy usando para fomentar la cultura y la educación y las artes. Y a la hora que le hace ciertas preguntas como, a ver, ¿el libro se puede conseguir y actualmente está a la venta? Sí. Ok. Ya desde ahí les digo, te estás atentando contra la explotación normal de esa obra, porque el libro se puede conseguir. Entonces, no es como que, ay, voy a favorecer la educación y comparto todo. No. Ahí siempre en los casos, la recomendación es siempre buscar al titular de los derechos y solicitar autorización para hacerlo. Por ejemplo, el poner a disposición una película en internet, en redes sociales, pues la realidad es que, ok, a lo mejor ya lo has hecho muchas veces y no pasa nada, pero cada vez se vuelve más complejo y cada vez existen más herramientas, tanto tecnológicas como personas que se dedican al monitoreo de este tipo de violaciones y lo detectan. Y el día que menos te lo esperas, te llega un correo de un despacho, no sé, ejemplo, Alemania o Bélgica, que te están solicitando el pago por haber utilizado una obra sin autorización. De lo contrario, pues van a tomar medidas legales en tu contra. Entonces ya ahí es complejo. El uso del software, ay, es que está muy caro. Ok, quiero ver el día que les llegue una infracción administrativa por parte del INPI promovida por la empresa que representa a todas estas empresas de software y, por ejemplo, que estés usando Ilustrador o algún otro para edición de películas, que por lo general estos programas, pues la licencia es cara. Pues el no pagar una licencia original puede ser mucho más cara el que te llegue una infracción ante del INPI. ¿Por qué? Porque ahí uno vas a tener que contratar a un abogado que te ayude a dar respuesta. Vas a tener que sentarte a negociar y ahí en negociación pues te van a decir, pues mira, por la licencia que no tienes tanto, por el uso indebido tanto, por indemnización tanto. Entonces se va a ir aumentando la cuenta hasta no. Y muchas veces pasa, ay, pues no acepto la visita. No, error, es peor no aceptar una visita de una infracción. ¿Por qué? Porque si no la aceptas ya vas a ser acreedor a una multa por no Es haber. como si dijeras que eres culpable. Así es. Pues Sí, o bueno, sea, es complicado, o sea, sí son temas de que si te llega a pasar, sí tener a alguien, un abogado, la verdad, sí alguien especialista en esos temas, de que le puedas hablar, oye, me está llegando una visita de esto, ¿qué hago? Sí, y sí, o sea, el decir que es caro una licencia, es más caro no tener una licencia y que luego tengas que pagar una indemnización, porque ahí además vas a tener que comprometerte a que vas a presentar la licencia original sobre el número de máquinas que te hayan detectado y revisan y si ahí en tu revisión ven, mira, pues veníamos por pero encontramos que no tienes el sistema operativo original, esto, no te quiero decir lo caro que va a salir el querer defender su libertad creativa no pagando una licencia. ouch. Bueno, Reprocultura justamente nos dice, exacto, además de que una cosa es la libertad y otra la gratuidad. Hay contenido que puede ser libre, enmarcado en la libertad de expresión e información, pero no gratuito.
Y justamente creo que eso es como de las cuestiones que más complicadas encontramos. En otra pregunta, esta Álvarez nos dice, si quieres capacitarte en el tema, ¿qué es lo que recomiendas? ¿Que vayamos a la escuela de derecho y aprendamos cuestiones de derecho y de propiedad intelectual? Bueno, es complicado que alguien quiera entrar a chutarse una carrera de derecho durante 4 años si no te dedicas al derecho y si no te gusta. Pero ahí te recomiendo, pues hay muchos cursos y muchos talleres que se imparten, como el que yo voy a impartir del 20 al 24 de julio con Sociedad Andante, donde estaremos hablando de la propiedad intelectual en la economía de las ideas, donde estaremos tocando los puntos de cómo proteger, bueno, primero que se conozcan los derechos que se derivan de tener tus creaciones, el cómo protegerlos, los beneficios que te da contar con estos derechos y pues cómo defenderte de cualquier, qué medidas puedes utilizar para defenderlos. Sí, efectivamente, si no eres alguien que quiere estudiar derecho, pues sí tomar este tipo de talleres que van más enfocados a industria creativa. Oye, y por ejemplo, para los que sí son creativos y que ya están trabajando, ¿este curso también puede ser para ellos? O sea, ¿puede ser para cualquier tipo de Sí, creativo? sí, para cualquier tipo de creativo, o sea, si estás en pleno desarrollo de tu proyecto, te va a servir muchísimo. Si ya estás con un proyecto actualmente, también te va a servir. Y si a lo mejor estás con algún problema legal, también te va a servir. Sí. Oye, y por ejemplo, si en una circunstancia normal de cuestión idónea, ¿cuándo es cuando los creativos deberían de estarse preocupando por las cuestiones del derecho de autor? O sea, deberían de ser como casi casi al mismo tiempo que están llevando sus cuestiones creativas, o es como después de que ya las desarrollaron, o en qué momento es cuando se tienen que poner a trabajar en esto. Bueno, yo diría que siempre, pero siempre, siempre, siempre es tratar de previo a lanzar, o sea, que sea pues una asesoría, por así decirlo, preventiva o una asesoría en desarrollo del proyecto. O sea, siempre es bueno primero asesorarte y cubrir de que estás cumpliendo, que vas a proteger todos estos activos intelectuales. O sea, siempre desde un inicio yo creo que es buena la asesoría y el saber, oye, traigo este proyecto, ¿cómo lo protegemos? Traigo esto, ¿cómo lo podemos proteger o cómo lo puedo licenciar? O sea, como que desde un principio, porque muchas veces es, ay, pues luego, o sea, en el tema de derechos de autor no es tanto problema, ¿por qué? Porque al momento que plasman su obra en el soporte material, como ya lo he comentado, ya tienen un derecho constituido. Ahí yo lo que sugeriría es, pues que lo documenten, ya hay también algunas herramientas que tú puedes subir que creaste tal cosa y te da una huella digital, donde ya acreditas que te puede servir como una cuestión probatoria, que esto lo haces en una plataforma que acaba de lanzar la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que se llama WIPO-Proof, que te puede servir para eso. Pero sí, lo recomendable es como creador, pues a lo mejor ya hice mi pintura, ya hice esto, pues yo te aconsejo, ¿sabes qué? Vamos registrando ante Indautor. A lo mejor por cuestión presupuestal no puedes, bueno, vamos documentando cuando estás creando para tener fechas y todo muy ciertas, para cuidar también siempre estos detalles de que creé una obra, pero no me acuerdo cuándo la hice. Cuando luego puede haber ahí que alguien tenga, ay, no, yo hice esta obra y dices, no, tú me la copiaste, tú me... Entonces, pues, ¿cómo compruebas? Pues yo la hice en tal fecha y aquí ya tengo todo documentado. O sea, sí, sí, desde un inicio yo creo que siempre es bueno contar con la asesoría. Si vas a iniciar a lo mejor un proyecto, ejemplo, una galería, ay, ¿sabes qué? Pues quiero hacer una galería, aquí traigo el proyecto de una galería, que quiero ver si el nombre que quiero lo puedo registrar como marca y qué otros aspectos pudiera proteger o qué contratos pudiera tener que firmar. Siempre es bueno
consultar previamente. Igual como pintor, dice, oye, ¿sabes qué? Pues quiero saber qué hacer cuando vendo una pintura, además del certificado, me está pidiendo el cliente que si tengo registro anti-indautor. Si bien el registro no es obligatorio, pues es un documento que ahí se va a mencionar quién es el titular de los derechos, quién es el autor, que sería el titular de los derechos morales, así como el titular de derechos patrimoniales, que ahí sí puede ser una persona física o una empresa. Yo te puedo mandar a comprar una pintura, pero sí quiero, oye, ¿sabes qué? Vamos haciendo este trámite, porque yo sí quiero tener los derechos, porque quiero explotar esta obra en ilustraciones. Entonces yo creo que sí, siempre es bueno tener todo este tipo de asesoría previa a tu proyecto en la medida de lo posible, para que tú ya tengas elementos y sepas cómo poder pues, comercializarlo de mejor forma y con los documentos o los trámites legales que correspondieran. Oye, y por ejemplo, esta ya es una pregunta muy especializada que a lo mejor vas a contestar en tu curso. Si yo, y que creo que también tiene que ver con el curso que Roberto va a dar de cuestiones hacendarias, ¿qué pasaría? Las cuestiones que pago de Indiautor y de todo eso, ¿generan impuestos o los puedo deducir? Y que creo que ahí es cuando se pueden juntar las cuestiones fiscales con las cuestiones de propiedad intelectual. Bueno, los pagos de Indautor son pagos de derechos. En el pago del INPI es una tarifa del instituto, no es un derecho como tal, pero es un pago que puedes deducir de impuestos. Igual los de Indautor, los derechos, también puedes hacer tus deducciones de impuestos con este tipo de pagos. Perfectamente puedes hacer eso. Y sí, pues justamente nos están preguntando, ¿a qué se dedica al INPI y cuál es el Indautor y cuál es la diferencia del uno y del otro? Bueno, el INPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es un organismo público descentralizado que tiene autonomía propia. Indautor es el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Si bien no es, depende de Secretaría de Cultura, y pues la realidad es que no tiene autonomía propia. En eso es la diferencia con el INPI. El INPI, en el INPI lo que tú tramitas o lo que el INPI administra es todo lo relacionado con signos distintivos, que sería lo que es marcas, avisos comerciales, nombres comerciales. Entraría también todo lo relacionado a denominaciones de origen, indicaciones geográficas, y todo lo relacionado con invenciones. ¿Esto qué es? Patentes, modelo de utilidad y diseños industriales. Y también entra todo el tema de procedimientos administrativos en materia de propiedad industrial. Entonces, y el INPI llevas todo lo que es infracciones en materia de comercio, en materia de violaciones a derechos de propiedad industrial, y lo que es infracciones en materia de derechos de autor. El INPI en el INPI es donde se llevan estas. También llevas lo que es nulidades de registros o caducidades de registros, y en Indautor pues vas a llevar todo lo relacionado con tema, valga la redundancia, de derechos de autor. ¿Esto qué es? Pues toda tu solicitud de certificados de registros de obra, si eres creador de personajes o eres una persona que se dedica al artístico, un actor o un músico o de una banda, ahí puedes registrar tus reservas de derechos de uso exclusivo a nombres artísticos. Si eres pues, publicista y desarrollas campañas y promociones, ahí también puedes llegar a proteger tu promoción publicitaria por medio de la reserva de derechos. Ahí también vas a llevar por los procedimientos de aveniencia por cualquier controversia que hubiera con derechos de autor. Por lo general estos se llevan cuando una sociedad de gestión colectiva los inicia contra alguien que no está pagando por el uso de música o de videos. Y también pues, ciertos procedimientos administrativos como caducidad y nulidades de registros y reservas de derechos, en todo esto en materia de derechos de autor. Ahí sería la diferencia. Bueno, ya la última pregunta, porque es como la que más ahorita está teniendo. ¿Un meme tiene derechos de autor? El meme es complejo. Digo, yo considero que sí pudiera llegar a tener derechos de autor. Habría que analizar lo original que tiene, y los derechos irían sobre lo que tenga de original.
porque también entra en tema que entra la imagen de otra persona, que está usando imagen de otra persona y todo eso. Por ahí puede entrar uno en las limitaciones y excepciones, y ya sería como revisar el caso en concreto, pero creo que dentro de lo que tuviera el original sí pudiera tener derechos de autor, pero habría que revisar el meme en específico para determinar si pudiera tenerlos o no. Ok, y ahora sí, ya lo último. ¿Qué costo tiene el curso que comentamos y dónde podemos pedir más información? Bueno, les puedo pasar el link. El costo ahorita no lo traigo bien fresquecito. Creo que es alrededor de 2,700 pesos, me parece, pero a reserva de no regarla, podemos entrar a las redes de Sociedad Andante, donde viene toda la cuestión ahí de cómo inscribirse, el enlace y la demás información de fechas al curso. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo, por No, ¿de tomarte qué? estos momentos para platicar con nosotros de un tema que estoy segura que si le rascamos tantito podríamos estar horas y horas y horas Efectivamente. con ejemplos y ejemplos y ejemplos que creo que todos conocemos en algún momento y todos hemos tenido como algo de que ¿te enteraste que usaron a Juan Gabriel cuando no debían de haberlo usado? No, o fotos que incluso se toman de Instagrams de fotógrafos y de repente ves que tal empresa de depilación usó una foto de Instagram que ni siquiera pidió autorización. O sea, unas cuestiones que dices, o sea, eso de la mentalidad de si está en internet es de todos, pues no. No, no, justamente no. Pues muchísimas gracias a todos los que nos siguieron. Uh-huh. Tuvimos como una audiencia bastante participativa que les agradecemos muchísimo. Y pues bueno, cualquier duda, sugerencia nos pueden escribir en el correo de Sociedad Andante. Y muchísimas gracias, Juan Pablo. No, ¿de qué, Jimena? Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Bye.